Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el tema del día de hoy, que son bases ortonormales y proyecciones en Rn. Vamos a ver lo que es una base ortonormal, que es una base ortogonal y también un proceso para tomar una base cualquiera y obtener una, una base ortonormal que describe dicho espacio. Y eso lo vamos a ver en un momento. Pero primero, ¿qué es una base ortonormal? Vamos a ver, por ejemplo, la base canónica o estándar IJK, la que ustedes ya conocen. Estos son tres vectores que tienen estos valores: 1,00, 0,1,0, 0,01. Estos son entonces IJK. Hay algo interesante que sucede cuando hacemos el producto punto entre estos vectores, por ejemplo, I por J. Cuando hacemos el producto punto, obtenemos 0. Si se acuerdan cómo hacer el producto punto es multiplicar cada uno de los elementos, ¿sí? Y después sumarlos. Entonces 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. Y sumamos todos esos, pues nos va a dar 0. Entonces el producto punto no es lo mismo que el producto vectorial que ya hemos manejado en esta clase. El producto punto hasta ahorita lo estoy mencionando, pero ustedes ya lo vieron en otras clases, entonces ya lo conocen. Ahora el producto punto de I por I va a ser 1. Entonces 1 por 1 me da 1 y 0 por 0 da 0, 0 por 0, 0. Así como evidentemente pues multiplicar este elemento con este elemento va a ser el único que va a tener un valor diferente de 0, todos los demás van a ser 0, pues obtenemos 1 al sumar todos estos valores. Así que lo que podemos observar es que cuando tenemos en una base canónica, como en este caso, IJK, multiplicamos por sí mismo con el producto punto, obtenemos 1. Pero cuando multiplicamos un vector de estos por el otro vector, nos va a dar 0. ¿Sale? Entonces, esto y esto, cualquiera de ellos, cualquier combinación que no sea sí mismo, o sea, I por I te va a dar siempre 1, J por J te va a dar 1, K por K te va a dar 1. Pero cuando tú lo haces con diferente combinación como I por J te va a dar 0. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a ver por qué esto es importante y por qué nos da 1 cuando se multiplica a sí mismo y 0 cuando se multiplican por diferentes valores. Ahorita lo vamos a ver. Em, pero también quería mencionar ahorita que esto funciona no solamente para R3, porque la IJK se hace para R3, pero también se puede hacer para R4, para R2, para R5. Estas bases canónicas se pueden extender no solamente para R3, sino también para R4 y hasta Rn. Entonces, los vectores que conforman esta base en n, por ejemplo, va a tener E1, E2, E3 que correspondan a los IJK, pero va a tener también E4, E5, E6 hasta En. Y cada uno de ellos va a ser algo así como 1, 0, 0, 0, 0, 0 hasta n, y luego 0, 1, 0, 0, 0 hasta n, y luego 0, 0, 1, 0, 0, y así sucesivamente hasta completar todos los vectores. Entonces, para Rn, tú tienes una base canónica que es exactamente como esta, pero pues con más ceros, ¿no? Hasta la cantidad de dimensión que tú tienes. Pero lo importante de esto es que cuando tú multipliques el producto punto de dos de estos vectores, pues va a ser 0. Dos de estos vectores que sean iguales va a ser 0. Perdón, cuando son los mismos vectores va a ser 1, y cuando son diferentes vectores, si I es diferente a J, pues va a ser 0 cuando son diferentes. Cuando son los mismos va a dar 1. Así que ya podemos ir a la definición de lo que es una base ortonormal y una base ortogonal también. Si tú logras hacer que tu base, si los vectores de esta base al obtener su producto punto te dé 0, esto va a ser ortogonal.
Entonces, si tú multiplicas cualquiera de estos vectores de la base y te da 0, pues va a ser ortogonal. Pero también si tú multiplicas por sí mismo y no te da algo diferente a 1, sino solamente 1, en cada una de todos los vectores que conforman esta base, entonces va a ser ortonormal. ¿Sale? Entonces pueden haber bases ortonormales y también pueden haber bases que son solamente ortogonales. ¿Sale? Ahora vamos a ver un ejemplo de una base ortogonal. Digamos que tenemos estos dos vectores, el vector 2,3 y el vector menos 3,2. Hacemos su producto punto para ver pues qué nos da, a ver qué obtenemos. Entonces lo multiplicamos este por este, nos da menos 6, 2 por menos 3 nos da 6, luego 3 por menos 2, 3 por menos 2. Bueno, este de aquí es un 2 positivo, ¿verdad? Aquí me faltó ponerle un más, o no sé por qué no se ve bien, pero este es un 2 positivo. 3 por 2 positivo nos va a dar 6 positivo. Y luego 6 y menos 6 nos da 0. Así que cuando multiplicamos estos dos vectores, obtenemos 0. Esto lo va a hacer ortogonal. Porque si tú multiplicas por sí mismo u, por ejemplo aquí 2,3 por 2,3, estos dos vectores tienen un producto punto de 13. Entonces no es 1. Y como no es 1, pues no va a ser ortonormal. Y si tú haces lo mismo para este otro vector, si multiplicas b por b con el producto punto, pues no te va a dar 1, evidentemente. Pero cuando tú lo haces solamente combinado con u y b, cuando tú haces ese producto punto, obtienes 0. Entonces se cumple esta condición de que el producto punto de los diferentes vectores de esta base son 0, así que va a ser ortogonal. No va a ser ortonormal, pero sí va a ser ortogonal. Ahora, si estos vectores los graficamos de esta manera, obtenemos lo siguiente. Algo muy curioso cuando lo podemos graficar. Al observar esto podemos ver si ponemos aquí un transportador o nos ponemos a medir los ángulos, pues lo que se encuentra entre estos dos vectores va a ser 90 grados. Entonces, eso es lo que obtenemos en una base ortogonal. Estos dos vectores que generan un espacio vectorial van a tener la característica de que forman un ángulo de 90 grados de entre ellos dos. Entonces, eso es lo que podemos ver en que es ortogonal, pero si medimos, si multiplicamos por sí mismo, pues no nos va a dar 1, entonces esto no es ortonormal, solamente es ortogonal. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora lo vamos a ver en R3. Este es un ejemplo en R3. Tenemos una base que está conformada por estos tres vectores. Y estos tres vectores podemos ver que si los multiplicamos por sí mismos, em, por ejemplo, b por b, hacemos el producto punto, 0 por 0 da 0, 3 quintos por 3 quintos nos da 9/25, 4 quintos por 4 quintos nos da 16/25, sumamos esto, obtenemos 25 sobre 25 y es igual a 1. Así que el producto punto de este vector va a ser 1 y si lo hacemos también para u, evidentemente va a ser 1. Y este otro lo podemos intentar, ustedes pueden hacerlo si gustan, pero también nos va a dar 1. Ahora si multiplicamos b por w, por ejemplo, en este caso, 0 por 0 da 0, 3 quintos por 4 quintos nos da esto, y así sucesivamente obtenemos un resultado de 0. Así que obtenemos la condición que estábamos buscando de que cuando hacemos el producto punto entre diversos vectores de la base nos da 0 y cuando lo hacemos entre sí mismos el producto punto nos da 1. Esto sucede
efectivamente en este caso. Entonces podemos ver que aquí se cumple y les voy a enseñar este ejemplo que ahorita van a ver. Vamos a ver este ejemplo. Esto no lo grafiqué así directamente, sino que lo puse en un video para que lo puedan apreciar, porque pues está en 3 dimensiones y pues dibujar en 3 dimensiones está un poquito más difícil. Entonces aquí los pueden ver estos 3 vectores graficados en este video, y pues está moviendo, se está trasladando estos ejes, lo estamos observando, y lo que pueden apreciar de aquí es que entre cada vector, aquí por ejemplo, bueno, no sé de dónde se puede apreciar mejor, pero lo que pueden apreciar es que entre cada uno de esos vectores van a haber 90 grados. Entonces, entre este vector y este otro vector va a haber 90 grados y así sucesivamente entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, son ángulos ortogonales. Y pues vamos a continuar con otro concepto para poder eh, esclarecer mejor esto de la ortonormalidad. Vamos a entender un concepto que se conoce como norma de un vector. La norma es básicamente como el valor absoluto, pero de los vectores. Entonces se denota con esta misma simbología del valor absoluto. Entonces la norma o longitud de un vector se da por este símbolo. ¿Y cómo se obtiene? Pues va a ser el producto punto de sí mismo y luego le saca su raíz cuadrada. Entonces ya con eso podemos obtener la norma. Ahora, ¿cómo esto se describe? Por ejemplo, aquí B es igual a un vector que podría ser de Rn o de R1, perdón, R2, R3, R4 para cualquier dimensión. Entonces, este es un vector de cualquier dimensión. Cuando se multiplica por sí mismo, ¿qué es lo que se obtiene, no? ¿Qué es lo que se obtiene cuando hacemos su producto punto? Va a ser x1 por x1, ¿sí? Porque se está multiplicando por sí mismo, más x2 por x2 y se obtiene esto. Y así sucesivamente para todos los elementos de este vector, hasta llegar a n. ¿Sí? Y después de esto, después de sumar todos estos elementos de los vectores, de esos elementos al cuadrado, se suman y luego se saca su raíz cuadrada. Y evidentemente esto pues tiene que ser mayor a cero, siempre va a ser mayor a cero porque cualquier número elevado al cuadrado pues va a ser un número mayor a cero, va a ser positivo. Entonces el producto punto de dos vectores entre sí mismos, producto punto entre sí mismo, debe de dar cero. Solamente si b es igual a cero. Pero si b tiene elementos diferentes a cero, pues esto va a ser pues diferente de cero, ¿no? Pero lo que estamos diciendo aquí es que el producto punto por sí mismo y luego la raíz cuadrada siempre nos va a dar un valor que es positivo. Por lo tanto, la norma o longitud de un vector siempre va a ser positiva. Eso es lo que está diciendo esta parte. Ahora, esto otro de aquí, esa es la otra posibilidad de resultado. Podemos obtener una norma de cero, pero solamente si el vector tiene elementos cero. ¿Sale? Entonces, si el vector vale cero, esa es la única forma en que podemos obtener un vector, una norma de cero. ¿Sale? Solamente si el vector es cero. Y pues nunca van a haber valores negativos. Así que con esto podemos indicar que, que una norma
Sí, bueno, ahorita vamos a ver esto, ahorita se los explico. Bien, primero vamos a aplicar este concepto de la norma a, a este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un vector 4,3. Este es un vector en R2 y obtenemos su producto, perdón, su norma, que es básicamente sacar el cuadrado de cada uno de ellos, del 3 y del 4. Sacamos 16 y 9, sacamos la raíz cuadrada y es 5. Y pues como podemos ver aquí, esto es simplemente la hipotenusa o la misma fórmula que ya conocen de la distancia. Y pues como la distancia se saca siempre con respecto al origen, o sea 0,0, pues siempre se va a hacer esto, ¿no? Siempre vamos a obtener, siempre se va a hacer el cuadrado de cada uno de los elementos de esto, ¿no? Bueno, entonces esto no es algo del otro mundo, es algo que ya conocen, que ya manejan, es simplemente sacar la hipotenusa. Pero ahora también vamos a obtener algo así como la hipotenusa en 3 dimensiones. Por eso aquí tenemos el ejemplo en R3. Cuando yo tengo R3, cuando yo tengo x, y, z, x, y, z, la forma en que yo obtengo su norma es obteniendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de estos elementos. ¿Sale? Entonces es x cuadrada, y por y cuadrada, z por z cuadrada. Y aquí tenemos para R5. Para R5 yo tengo 5 elementos en mi vector base. ¿Y cómo se obtiene la norma de este vector en particular? Pues sacamos el cuadrado del 2, el cuadrado del -1, cuadrado del 3 y así sucesivamente. Luego le sacamos su raíz cuadrada. Bueno, y pues con esta información ya podemos dar otra definición de la ortonormalidad. Y es la siguiente: un conjunto de vectores es ortonormal si cualquier par de ellos es ortogonal, es decir, que tengamos 90 grados entre los vectores, que es lo que habíamos mencionado, y también que cada uno de los vectores tenga una longitud de 1, una norma de 1. ¿Sale? Entonces esta es también la otra definición. Tienes que tener 90 grados entre los vectores y que su norma sea igual a 1. Muy bien. Ahora vamos a continuar con otra propiedad de los conjuntos ortogonales y pues también ortonormales. Si va a ser ortonormal u ortogonal, va a ser linealmente independiente. Y esto de aquí lo vamos a comprobar a través de este proceso. Pero no se preocupen, esto es solamente para comprobarlo. Así que vamos a repasarlo brevemente, pero lo importante es entender que un conjunto de vectores ortogonales u ortonormales van a ser linealmente independientes. Entonces tenemos un espacio. Vamos a empezar con este espacio de tanta dimensión y con tantos vectores. Este va a ser, y empezamos diciendo que es un conjunto ortogonal. Entonces, si yo saco la combinación lineal, es decir, si multiplico cada uno de estos vectores por sus coeficientes y yo lo quiero igualar a 0, pues tengo aquí que esto, bueno, yo tengo que todo esto es igual a 0, ¿no? Entonces, si es linealmente independiente, yo sé que tengo unos valores de C1, C2, C3 hasta CK que me tiene que dar 0, ¿sale? Pero la única manera en que me puede dar 0 es si cada uno de estos elementos de C1, C2 son 0. Entonces, 0 por BI, es decir, BI abarca B1, B2, todos ellos. Cualquiera de ellos al multiplicar por 0 me tiene que dar 0. Esa es la única manera en que puede ser linealmente independiente. Pero habíamos dicho que estos vectores son, digo, toda esta suma, esta combinación lineal es igual a 0
por lo tanto, aquí tengo un 0, en vez de 0 voy a poner lo que equivale, que es todo esto. Entonces, todo esto aquí aparece porque estoy sustituyendo el 0, que es igual a todo esto. Entonces, si multiplico todos esta suma de vectores eh, ponderados, lo multiplico por BI, ¿sí? Entonces BI por cada uno de ellos y obtengo lo siguiente. Y BI por B1 por C1 es lo que obtengo aquí. Y este es un producto punto. Entonces el producto punto de BI por B1, como habíamos mencionado anteriormente, si son vectores diferentes, tiene que dar 0 y por eso aquí me dio 0. BI por B2, como BI es un número cualquiera, por B2 pues va a ser 0 porque no es igual a 2, son vectores diferentes. Y como son ortogonales, pues va a dar 0. Ahora si continuamos haciendo esto hasta llegar a BI, al multiplicarlo por sí mismo, pues va a ser BI al cuadrado. Y podemos seguir haciendo esto hasta CK. Y luego CK, bueno, BK por BK, pues como son diferentes, como no es, bueno, este debería ser BI por BK. BI por BK, esto va a ser 0. Entonces 0 por CK pues va a dar 0. Y podemos ver aquí que este va a ser el único término que aquí aparece. Entonces, por lo tanto, la única manera de obtener esto es si 6 es igual a 0. Pero bueno, esto es solamente la comprobación de que un conjunto ortogonal es independiente, pero no se preocupen mucho de esto, es solamente lo menciono. Pero bueno, ahora sí vamos a ver algo que lo vamos a estar eh, aplicando en los ejercicios. Ahí les va, ahora sí, el proceso de ortonormalización de Gram-Smith. ¿Ok? Vamos a empezar con este proceso. Tenemos estos dos vectores, 2,3 y menos 3,2. Si obtenemos su norma de cada uno de ellos, pues evidentemente no son ortonormales, ¿verdad? Porque no nos da 1 en su norma. La norma de cada uno de ellos es 13. Entonces, estos vectores no son ortonormales, son solamente ortogonales. Pero estos dos vectores describen un espacio. Ahora, yo puedo obtener un par de vectores que describan este mismo espacio, pero lo puedo hacer en función de una base que sea ortonormal. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, estos dos vectores yo los voy a pasar a ortonormal, a ser ortonormales, ¿sale? Así que, ¿cuáles son mis pasos? Hay varios pasos y los vamos a aplicar para este ejemplo. Entonces tenemos que hacer el primer paso que dice elección del primer vector unitario. Básicamente es tomar el primer vector, puedo empezar con este o con este, es indistinto. Voy a empezar con este. Entonces tomo el vector, este B1, 2,3, y lo tengo que dividir entre su norma, entre su longitud. Entonces ya la calculamos la longitud, fue 13. Así que ahora tengo que dividir cada uno de estos elementos entre el 13, entre raíz de 13, que es lo que tengo aquí. 13 entre raíz de 13, ahí los tenemos. Este va a ser entonces mi primer vector unitario. Eso es lo que empiezo. Con eso empezamos. Ahora, otra cosa interesante de los vectores unitarios o al hacer este proceso es que, por ejemplo, si yo multiplico este vector u1 por u1, u1 es b1 sobre b1 norma, sobre su norma, ¿no? Entonces, si yo lo multiplico, obtengo b1 por b1, ¿sale? Y luego lo divido entre su norma, que es su norma al cuadrado, y me tiene que dar 1. Vamos a comprobarlo
para este ejemplo. Entonces, u1 lo calculamos en este otro paso, que es 2 sobre raíz de 13, 3 sobre raíz de 13. Este lo voy a multiplicar por sí mismo. Entonces queda 2 sobre raíz de 13 por 2 sobre raíz de 13. Nos va a dar 4 sobre 13, porque raíz de 13 por raíz de 13, pues se cancelan las raíces, ¿verdad? Y nos queda 13. Y luego este 3 sobre raíz de 13 por 3 sobre raíz de 13 nos va a dar 9 sobre 13. Esto lo sumamos, nos da 13 sobre 13 y nos da 1. ¿Qué significa esto? Que acabamos de normalizar ese vector. Lo acabamos de hacer 1. ¿Sale? Entonces, este primer vector 2,3 se va a convertir en U1. Esa va a ser parte de mi nueva base. Como se podrán imaginar, este vector aún apunta en la misma dirección que este otro vector, solamente que ahora va a ser más corto y va a tener una distancia de 1. Esa va a ser su longitud. Y eso es lo que ahí obtenemos, ¿no? Estamos teniendo la misma base, tenemos el mismo vector, solamente que ahora nuestro vector es más corto con una longitud de 1. En vez de ser raíz de 13, ahora es 1. ¿Sale? Entonces vamos a continuar, vamos a ver acá. Ese fue entonces el primer paso. El primer paso fue simplemente obtener un vector unitario a partir de uno de los vectores y lo hacemos dividiendo ese vector entre su norma. Ok, ahora elección de un segundo vector ortogonal. Tenemos que obtener otro vector ortogonal que esté en función del vector unitario y del otro vector que nos están dando. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues vamos a hacer una proyección. Y las proyecciones, pues va a ser un tema que lo vamos a abordar un poquito mejor o un poquito más a fondo en el siguiente video, en la siguiente clase, pero por lo pronto nos vamos a quedar con la siguiente idea. Una proyección es como lo siguiente. Tenemos un vector u y un vector b y vamos a obtener su proyección. La proyección es qué tanta influencia o cuál es ¿cuál sería como la sombra de este vector sobre este otro? Entonces, si ponemos arriba de esto como una lámpara, vamos a ver una sombra sobre esto. Esto lo vamos a ver más a fondo, ¿no? Pero lo importante de esto es que aquí se forma un vector, lo vamos a hacer un poquito, este vector lo voy a multiplicar, este vector b, lo voy a multiplicar por un escalar de tal manera que se haga más grande. Lo voy a hacer más grande hasta el punto en el que se pueda hacer una conexión entre este vector y este otro vector, pero que el ángulo sea de 90 grados. Y esto va a suceder solamente cuando lo multiplico a b por este escalar que se obtiene al multiplicar u por b entre la norma al cuadrado. Cuando multiplico esto y también por b, obtengo un nuevo vector que si yo obtengo la resta entre estos dos, pues voy a obtener un nuevo vector que va a ser perpendicular a esta b, es decir, de 90 grados. ¿Sale? Entonces, la única manera de obtener esto es multiplicando b por este escalar. ¿Sale? Entonces, lo que estoy diciendo, muchachos, lo que estoy diciendo es que esta b la voy a multiplicar de tal forma que crezca hasta que llegue a un punto en el que el vector que se forma entre ese punto y este otro vector original o el primero que tenía, se forma un vector nuevo que tiene 90 grados con respecto a este. Entonces este nuevo vector va a ser ortogonal. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a continuar con lo siguiente. Y también otra cosa bien importante es que esta formulita la vamos a transformar. Estamos buscando un vector unitario, ¿verdad?
perdón, un vector que sea ortogonal a este. Entonces, esta formulita es para obtener la proyección o un vector ortogonal con respecto a este. Esta fórmula yo la voy a tomar y la voy a transformar como este b y este b va a ser ahora el vector que tenía anteriormente, que es u1. Entonces, sí, ven, así, chequen, aquí está b sobre b, norma, bueno, la norma de b al cuadrado. Y eso es lo que tenemos aquí. Pero algo bien importante, aquí faltó un cuadrado, algo bien importante es que lo estamos haciendo con u1 y la norma de u1, que es lo que ya obtuvimos, va a ser 1. Entonces este de aquí va a ser 1, así que ya no tenemos que dividirlo entre nada porque pues se está dividiendo entre 1, es exactamente lo mismo. A lo que voy es que esta fórmula de aquí va a ser el segundo paso. Con esto vamos a obtener el segundo vector ortogonal que necesitamos para hacer nuestro proceso de ortonormalización. ¿Sale? Entonces, lo que tengo que tomar ahora es mi segundo vector de mi base. A ver, vamos allá, vamos a ver. Este es el segundo vector que me dieron en mi base de ejemplo. Este vector que yo lo voy a poner, lo voy a poner aquí está, menos 3,2 menos 3,2 por u1. u1 fue el vector unitario que obtuve en el paso 1, el vector que fue dividido entre su norma, ¿verdad? Eso es lo que obtenemos aquí, ¿sale? Y esto al multiplicarlo, de manera usando el producto punto, me va a dar menos 3 por 2, pues menos 6, luego 2 por 3 nos da 6, y pues obviamente tenemos 1 en el numerador, en el denominador y 1 en el denominador, se multiplican y tenemos el mismo denominador, ¿verdad? El punto es que cuando tú multipliques estos dos vectores a través del producto punto nos va a dar 0, menos 6 más 6 es 0. Entonces 0 por lo que pongas de este lado, pues se va a cancelar, ¿no? Entonces esta parte de aquí se va a cancelar y nos queda solamente menos 3,2. Así que este es el segundo paso. Obtuvimos un vector que es ortogonal. Fíjense que es exactamente el mismo que habíamos propuesto inicialmente. Entonces, ¿por qué no dio otra cosa distinta? Porque este vector ya es ortogonal. No tenemos que cambiarlo. No se modificó en ninguna manera. Pero si no hubiera sido el caso, este producto nos habría dado otro valor. Y eso es lo que vamos a ver en un segundo. Bueno, en otro ejemplo, en un minuto. Pero bueno, vamos a terminar este ejemplo y ese fue el segundo. Y bueno, esto que acabamos de hacer fue el segundo paso. El segundo paso fue obtener un vector ortogonal. Entonces ya dijimos que el vector ortogonal ya lo teníamos, así que quedó igualito. Entonces el paso 3 va a ser obtener un segundo vector unitario. ¿Y en qué consiste esto? Pues simplemente tomar ese mismo vector que acabamos de calcular, que ya no lo habían dado, ya lo teníamos, menos 3,2. Ese menos 3,2 lo voy a dividir entre su norma. Entonces la norma de B2 pues ya la tenemos, la norma es 13. Y pues voy a dividir cada uno de ellos entre su norma. Y pues como nada más tenemos esos dos vectores en esta base de R2, pues ya terminamos. Ya tenemos nuestros dos vectores. Entonces, si graficamos estos dos vectores, este vector U2 y este otro vector, permítanme, el otro vector es, ¿dónde está? Bueno, pues es este mismo, ¿no? Es este de aquí. Si graficamos esos dos vectores, en esta parte, en esta gráfica, este vector no tiene una longitud de 1,
pero esos nuevos vectores que hicimos sí van a tener una longitud de 1, van a ser más cortos que estos. Y eso es lo que es ortonormalizar, tomar dos vectores que forman una base y hacerlos de longitud 1 y también que tengan una, eh, un ángulo entre ellos mismos que sea de 90 grados. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejemplo. Sí, entonces para mejor recapitular, básicamente lo que tenemos que hacer es dividir el primer vector entre su norma. Y eso ya lo va a hacer que tenga una longitud de 1. Y luego el segundo vector lo tengo que pasar a ortogonal, pero si ya es ortogonal, pues no tengo que hacer gran cosa, no tengo que cambiarlo. Lo que seguiría sería dividirlo entre su norma también y eso ya va a ser de longitud de 1. Entonces ya van a ser ortonormales. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Otra cosa importante, si es de más dimensiones, si no es solamente de R2, sino de R3 o de R4, tenemos que continuar con este proceso. Tengo que buscar un vector ortogonal, tengo que buscar otro vector ortogonal y hacer este mismo proceso, ir restándole lo que he obtenido del paso anterior y luego le resto del que sigue hasta obtener el paso en el que yo voy. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que ya ven que tuve que restar esto de aquí. Bueno, pues para encontrar B3, pues le tengo que restar también menos B3 por U2 por etcétera, ¿no? Entonces se continúa este proceso. Em, Vamos a ver ahora sí, el ejemplo de R3. Tenemos aquí una base que no es ortonormal. ¿Por qué no es ortonormal? Porque si yo obtengo la norma de cada uno de ellos, pues va a ser 2. Entonces, si yo obtengo la norma de este vector, 1, 1, 2, 1, 1, 0, pues va a ser raíz de 2. Esa es la norma de este. Evidentemente, esto no es 1. Raíz de 2 es como 1.14, 1. Algo así, ¿no? Pero no es 1. Así que no es ortonormal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ortonormalizarlo. Lo vamos a cambiar a una base que sea ortonormal. Y pues estos vectores, si los graficamos, tampoco van a ser ortogonales. No hay un ángulo de 90 grados entre ellos. Bueno, ¿cuál es el paso 1? El paso 1 es dividir alguno de estos vectores entre su norma. Yo voy a empezar con este, 1, 1, 1, 1, 0. Este vector yo lo voy a dividir entre su norma, que es raíz de 2, y obtengo esto. Así que este es mi primer vector unitario. Creo que no lo mencioné, pero es importante mencionar que la norma de un vector, perdón, un vector unitario tiene una norma de 1. Por eso se le conoce como vector unitario, porque su longitud es de 1. Entonces, este vector ya es unitario. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 0. Si tú le sacas la norma de esto, nos va a dar 1. Pueden comprobar. Bueno, entonces, esto de aquí, em, pues fue ya el primer paso. Podemos continuar con el segundo paso. El segundo paso va a ser tomar mi segundo vector, entonces este otro vector, menos el producto punto de B2, que es este mismo, por el vector unitario que había obtenido. Obtengo este producto punto y recuerden que el producto punto nos da un resultado escalar. Ese resultado escalar lo tengo que multiplicar por este vector U1 y después de ahí se lo resto a B2. Así que vamos a ir sustituyendo. Así que B2 es 1, 1, 1, que es este de aquí, menos B2, que es 1, 1, 1, aquí está, producto punto con U1, que es lo que había obtenido en el primer paso anterior, aquí está, y eso de aquí lo voy a multiplicar por el vector unitario que había obtenido anteriormente, que es este de aquí. Ok,
Entonces vamos a multiplicar esto. Entonces va a ser 0 por 1 sobre raíz de 2, pues da 0. Luego 1 por 1 sobre raíz de 2 va a dar 1 sobre raíz de 2. Y 1 por 0 nos da 0. Así que el producto escalar el producto punto de estos dos vectores va a ser 1 sobre raíz de 2. Al hacer el producto punto, ¿sale? Eso es lo que tenemos aquí. Esto es un escalar. Este escalar lo voy a multiplicar por este vector, lo cual implica que este 1 sobre raíz de 2 va a multiplicar por 1 sobre raíz de 2 y obtenemos este resultado. Raíz de 2 por raíz de 2 nos va a dar 2. 1 por 1 nos da 1. Este es el resultado de haber hecho 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Y luego 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 es también 1 sobre 2. Y 1 sobre raíz de 2 por 0 es 0. Así que este es el vector que obtengo en este paso. Ahora se lo resto a esto y obtengo este resultado. Así que este es apenas el paso 2. Este vector, si lo graficamos, va a ser ortogonal con respecto a 1, lo cual significa que va a tener un ángulo de 90 grados entre este vector y este vector. Pero todavía no es ortonormal, es decir, todavía su norma no es igual a 1. ¿Cómo le hago para pasarlo a ortonormal? ¿Cómo lo puedo hacer para que su longitud sea 1, para que se vuelva en un vector unitario? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es primeramente obtener su norma. Así que este menos un medio al cuadrado lo voy a poner este 1 medio también al cuadrado y este 1 lo pongo al cuadrado, obtengo esto, lo sumo, me va a dar 3 medios, esta es su norma. Así que los elementos de este vector ortogonal que había obtenido en el paso 2 lo tengo que dividir entre esta norma que es esto de aquí. Y pues por el comúnmente llamado regla o ley de la tortilla, pues lo voy a dividir entre esto y pues se obtiene aquí su recíproco, que es lo mismo que multiplicar esto por su recíproco porque es una fracción, ¿no? Entonces, este es raíz de 2 tercios por menos un medio, aquí aparece. Entonces este escalar va a multiplicar por aquí y este escalar también por este. ¿Y qué obtenemos? ¿Qué obtenemos aquí? Este raíz de 2 por menos 1 se vuelve menos 2. Y luego raíz de 3 por 2, pues aquí queda como 2 por raíz de 3. Y así sucesivamente con todos ellos. Entonces raíz de 2 por 1 es raíz de 2. Raíz de 3 por 2 es 2 por raíz de 3. Y luego raíz de 3, bueno, raíz de 2 por raíz de 2 y raíz de 3 por 1 es raíz de 3. ¿Sale? Eso es lo que obtenemos. Este vector ya es ortonormal. Perdón, ya es unitario. Este es un vector unitario. Pero todavía lo podemos simplificar un poquito más al aplicar la cancelación de las raíces o la racionalización. Vamos a hacerlo esto más simplificado. Entonces, ¿cómo se simplifica? Pues sabemos que este 2 es raíz de 2 por raíz de 2. Entonces tenemos una raíz de 2 arriba, se cancela con la de abajo y nos queda solamente la de abajo, ¿no? Entonces, raíz de 2 sobre 2 es 1 sobre raíz de 2. Aquí tenemos raíz de 3, entonces raíz de 2 por raíz de 3 es igual a raíz de 6. Eso mismo lo voy a hacer con todos los demás, entonces raíz de 2 sobre 2 es 1 sobre raíz de 2, que es lo que tengo aquí. Y luego raíz de 2 por raíz de 3 es igual a raíz de 6. ¿Sale? Entonces tengo 1 sobre raíz de 6. Esta raíz de 2 sobre raíz de 3, ¿cómo la puedo racionalizar? Pues tengo que multiplicar por raíz de 2 entre raíz de 2. Entonces raíz de 2 por raíz de 2 se vuelve 2. Y raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6. Así que este es solamente el proceso de racionalización. Pero bueno, desde aquí ya teníamos la respuesta, pero esto es aún más simplificado, es más sencillo de escribir, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Eso es otro tema, ¿verdad? Lo de
racionalizar fracciones con raíces. Vamos a continuar, vamos a seguir con el tercer paso. Entonces, este vector ya es unitario, ¿verdad? Yo tengo que obtener un tercer vector ortogonal y luego también hacerlo unitario. Así que es básicamente, como pueden ver aquí, es como el paso anterior, ¿sale? El paso anterior, ¿dónde está? El paso anterior es esto de aquí, ¿verdad? Entonces es B2, aquí hay B2 también, pero ahora y lo multiplicábamos por el vector unitario que habíamos calculado en el paso anterior, pero ahora en el paso 3. En el paso siguiente va a ser este. Bueno, más bien este es el paso 4. ¿Cómo le hacemos entonces? Pues va a ser el tercer vector menos ese mismo tercer vector por el vector unitario que habíamos obtenido originalmente, bueno, en el primer paso. Hacemos producto punto y luego producto escalar con el vector unitario primero y luego menos el vector 3 por el vector unitario que habíamos obtenido en el paso anterior por su mismo producto escalar con este mismo valor, ¿verdad? Del paso 2, bueno, del paso anterior. Entonces tengo que utilizar todo lo que ya obtuve, ¿no? De los demás pasos. Pero fíjense, nada más voy a utilizar el vector 3 y los vectores unitarios que obtuve. ¿Sale? Este vector aquí, este 1, U1 y U2 y U2, no son los vectores que me dieron originalmente. No son este U1 y U1, 1 y 1, 1, 0, sino es este vector unitario. Este de aquí y también, ¿dónde está? Este otro, este U2. ¿Sale? Entonces, esto pues ya lo voy a ir sustituyendo. Entonces, B3 vamos a verlo. B3 es este, el que me dieron originalmente. Aquí está y aquí está, ¿verdad? Esos son los que aparecen aquí como B3, ahí están. Y luego tengo que hacerle producto punto con U1. U1 fue lo que obtuve en el paso 1, aquí está. Por también el mismo vector U1, ¿sale? Entonces deben aparecer dos veces aquí. Pero primero tengo que hacer primero tengo que hacer el producto punto de estos dos. Hago este producto punto, me va a dar un escalar y ese escalar lo multiplico por este otro vector, ¿sale? Entonces alguien podría decir, profe, pero ¿por qué no mejor multiplico este vector con este vector y luego este vector? No, porque el orden de los factores no altera el producto, ¿no? No, pero es que en este caso por eso le estamos poniendo este paréntesis, para indicar que primero tengo que hacer este producto interior o este producto punto. Primero hago esto y luego multiplico por esto de acá. Y pues el resultado de este producto punto siempre va a ser un escalar. Aquí me va a dar un número, ahorita lo vamos a obtener. Y vamos a continuar, pues hacemos lo mismo con el otro, ¿no? Entonces aquí tengo otra vez mi vector 3 por U2, que es este de aquí. Y U2 aquí aparece también. U2 es este y ahí está. Entonces este U2 fue el que obtuve del paso anterior, el vector unitario segundo. Vamos a continuar. Así que como les había dicho, al multiplicar, al utilizar el producto punto de estos dos, obtengo un escalar que es 1 sobre raíz de 2. Entonces, ¿cómo se obtuvo eso? Fue 1 por raíz, perdón, 1 por 1 sobre raíz de 2, pues va a ser 1 sobre raíz de 2. Luego 0 por este 1 sobre raíz de 2 es 0. Luego 1 por 0 pues es 0. Así que al sumar 0 más 1 sobre raíz de 2 pues me da 1 sobre raíz de 2. Eso es lo que obtuve en este paso. Y luego pues tengo que hacer lo mismo aquí. Voy a hacer el producto punto entre estos dos vectores. Así que 1 por 1 sobre raíz de 6 me va a dar 1 sobre raíz de 6. Y como pueden ver, no, este es menos 1, ¿verdad? Menos 1 sobre raíz de 6.
y luego 0 por 1 sobre raíz de 6, ese se cancela, luego 1 por 2 por raíz de 6, pues va a ser 2 sobre raíz de 6, y luego se lo resto a este, pues me va a dar 1 sobre raíz de 6, esto de aquí. Sale, ustedes hagan el producto punto de estos dos y les va a dar esto. Este escalar ahora lo tengo que multiplicar por este. ¿Qué significa esto? Que tengo que multiplicar este escalar por cada uno de ellos. Este por este por este y este por este. Entonces hago eso y pues ya estaría terminando. Vamos a hacerlo. Entonces eso es lo que se obtiene. 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 nos va a dar un medio. Y aquí 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, pues igual tenemos un medio. Eso mismo lo hacemos con estos dos vectores, con este escalar y estos vectores, estos elementos del vector, y obtenemos esto de aquí. Hacemos la resta de los vectores y obtenemos esto. Esto es entonces el vector ortogonal, pero no es suficiente porque recuerden que esto se llama el proceso de Gram-Schmidt. Proceso de Gram-Schmidt de ¿dónde está? ¿Dónde está? Proceso de Gram-Schmidt para obtener vectores ortonormales. Vamos a ortonormalizar. Entonces tiene que ser ortonormales. Y lo que calculamos aquí, este de aquí es B3 apóstrofe, B3 prima, podríamos decirle. Este sigue siendo ortogonal, no es un vector unitario. Entonces todavía no llegamos a la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que obtener el vector unitario que implica dividir entre su norma, ¿no? Entonces tengo que obtener la norma de esto, que ya saben cómo hacerlo, ya lo obtuvimos en los pasos anteriores. Este 2/3 y todos estos demás tengo que elevarlos al cuadrado, sumarlos y sacarle su raíz, obtenemos esto de aquí. Así que el siguiente paso va a ser dividir este vector ortogonal entre su norma y ya va a ser un vector unitario. Y ahí termina eso. Vamos a resumirlo. Así que estos vectores que me dieron originalmente, esta base describe un espacio, pero esta base no es ortonormal ni ortogonal. Esta base la transformamos en una base ortonormal, como aquí aparece. Es ortonormal porque cada uno de sus vectores tiene una norma igual a 1, es decir, que estos vectores son unitarios, es decir, que su longitud es de 1. Y también son ortogonales porque este vector con respecto a este vector forman un ángulo de 90 grados. Y este vector con este vector forman también un ángulo de 90 grados. Y pues son muchas las ventajas que tienen los vectores ortogonales y ortonormales por su facilidad para trazarse en un plano o en un espacio. Son muy importantes, ¿no? Y por eso se usan. Estos vectores yo los voy a graficar. Yo los grafiqué y pues no los hice manualmente, sino que los puse en un programa para graficar vectores en 3D. Entonces eso es lo que les estoy mostrando aquí. Lo que se ve en amarillo, estos de aquí o naranja, no sé cómo los vean. Estos de aquí amarillos son los vectores originales. El 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Esos son los vectores originales que tenemos. ¿Ok? Entonces, los vectores que ya son los ortonormalizados son los que se encuentran en el color rojo, azul y verde. Entonces vamos a ver esta animación para poder visualizar mejor lo que acabamos de hacer. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, los amarillos son más largos que los otros. Eso es porque tienen una longitud mayor a 1, pero los otros vectores tienen una longitud menor a 1. Perdón, tienen una longitud igual a 1. El rojo, el verde y el azul son ortonormales, ¿no? Como pueden ver. Además,
tienen 90 grados entre ellos. ¿Sale? Entonces, no sé si se alcanza a visualizar. Por ejemplo, aquí está el verde y aquí está el azul. Estos dos vectores tienen un ángulo de 90 grados entre ellos. Y además, por ejemplo, aquí se puede observar que teníamos el vector original. De hecho, este es el primero. Por eso se superpone el verde sobre el amarillo. Entonces, este original tenía una longitud mayor a 1. Pero cuando tú lo divides entre la norma, entre su norma, pues va a ser más corto. Ahora va a ser de una longitud de 1. Entonces, si nos pusiéramos a medir este vector, va a tener una distancia de 1. Y como pueden ver, el resto de los vectores sí se visualizan mejor. Por ejemplo, este verde con este rojo. Con esta perspectiva se formaría un ángulo de 90 grados. A lo mejor no se aprecia bien, pero ahí se encuentra. Y también el azul con el rojo. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Pero por la perspectiva que tenemos, pues a lo mejor no se ve muy bien, pero si lo giramos y lo estamos moviendo por ahí, podemos apreciar que son de 90 grados entre ellos. Eso lo hace ortogonal y pues también como tienen longitud de 1 lo hacen ortonormales. ¿Sale? Entonces, pues eso es el proceso de Gram-Schmidt. Esos son los vectores ortonormales, los ortogonales. Ya vimos que es la norma. Así que, pues hemos concluido, muchachos. Tengan un excelente día.